Good morning. I'm Aripuya, the researcher of University of Delhi. Now I'm just taking for my thesis of inclusive education research in inclusive education policy of Colombia. So I'm just taking my interview with a university school counselor, and she is just taking. She is giving some answers of good answers of my interview question for especially for my thesis. So she is a counselor, and she is a very superior counselor, I think so, and she will be giving a very good answers of my interview questionnaires. So thank you very much for accepting my proposal for interview. So she is Adriana, and she is my translator. Thank you very much for helping me. Okay, now we guys start. Now we start the interview. ¿Puedes contarme más sobre tu papel en este establecimiento educativo? Ok. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta para realizar esta entrevista. Mi nombre es Ángela. Como les explicó Ripu, soy orientadora escolar o consejera escolar en la sección alta de bachillerato, que se conoce en Colombia como la sección de bachillerato. Y dentro de las funciones que tengo acá en el colegio están acompañar los procesos emocionales de los estudiantes, convivenciales y académicos en general, de los estudiantes que presentan dificultad, acompañar los procesos de los proyectos transversales de educación sexual y afectividad, orientación vocacional y su proyecto de vida o socioocupacional. Hago acompañamiento en las escuelas de padres, talleres para padres de familia. Y en general pues acompaño y trabajo con toda la comunidad educativa en los estudiantes, principalmente basada en el enfoque de prevención y promoción de diversas situaciones que se presentan, y asimismo hago atención individual de seguimiento pedagógico porque entendiendo que estamos en un entorno escolar no se hace una intervención ni clínica ni terapéutica, pero sí se hace un seguimiento digamos que pedagógico en medio de lo que la ley me permite que pueda aconsejar y acompañar a los estudiantes. Well, the translation of that is she was thanking the participation, and basically she is the counselor of emotional and Academic, yes, Vocationals, yeah. vocational, academic, and she tries to do intervention in groups and individually on sexual education, gender, occupation, and escuelas de formación para padres. And she goes with parents counseling. Con los docentes también. In things of family and all the academic part of the kids. Okay. And how they can support that in home. Okay, thank you. Ahora, ¿cómo define la educación inclusiva? Considero que el marco de la educación inclusiva, entendiendo que no solamente es dar apertura a las personas con discapacidad, sino que la inclusión es atender a la diversidad en general. Considero que la educación inclusiva es una muy buena apuesta por generar espacios y procesos pedagógicos donde todos podamos acceder, permanecer y pues mejorar como nuestro proyecto de vida en general, ¿no? De las personas. Sin embargo, siento que en la realidad
es un poco romántico, ¿no? La apuesta, porque particularmente Colombia tiene muchas brechas y muchas dificultades, y entonces siento que hace falta más allá de, como tal, el concepto de educación inclusiva es muy bueno y muy positivo y muy necesario, pero que llevada a la práctica es donde se encuentran como las mayores dificultades y barreras que no son de las personas que quieren acceder a este derecho, sino en sí de la sociedad, ¿no? Las barreras incluso del Estado. Eso pienso. Well, she said that for her, inclusive education is more not just the disabilities type of people, but all the people that have difference of cognitive process. And the idea it's good, but it's difficult to become it to reality, because in Colombia we have a lot of differences in types of people and what we do. So it's difficult to get to reality the idea of inclusive education, that it's good, but take that idea and translate it to reality is the most difficult part. Okay, fine. Thank you very much. Next one, please. ¿Cuáles son los beneficios de la educación inclusiva? Ok. Bueno, considero que los beneficios que plantea la educación inclusiva, como te decía hace un momento, es garantizar el acceso, la permanencia para las personas que tienen, digamos que diversas necesidades, y de alguna manera que se logre esta atención a estas personas, pues permite que se beneficien sus vidas, ¿no? Sus proyectos, sus historias, se genera un impacto incluso a nivel social, en tanto no se excluye, ni se aparta, ni se saca, ¿no? Sino que de alguna manera este sistema respondería también a las necesidades de muchos que han tenido que apartarse, ¿no? Que han sido apartados, porque el mismo sistema ha sido excluyente. Entonces, si se genera una educación inclusiva que atienda las problemáticas, que atienda las necesidades, y que, como yo te decía, la educación inclusiva no es solamente lo que ocurre con el docente allí, ¿no? En la práctica del aula, sino la atención inclusiva también requiere, pues, que el Estado, que los organismos, que las instituciones se muevan, que las estructuras políticas se muevan. Pues eso haría que se generen muchos beneficios a nivel social, sobre todo como te decía, en la atención que estas personas necesitan y que todos necesitamos. Tú le mencionabas a Ripu hace un momento el tema del conflicto, y es que en inclusión no solamente se atienden dificultades o barreras de aprendizaje, sino situaciones, por ejemplo, con personas víctimas del conflicto que hay acá en Colombia, situaciones de personas en situación de vulnerabilidad, de desplazamiento, situaciones que son personas, perdóname, que a veces se entienden como minorías, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos viviendo un proceso acá muy grande de migración de población venezolana que ha ingresado a muchas instituciones escolares, y pues la inclusión se trata de eso, ¿no? De recibirlos, de atenderlos y de volcar todos los instrumentos y mecanismos que se tengan, pues para que ellos hagan un buen proceso. Inclusión tiene que ver con la diversidad sexual también, ¿cierto? Con atender a las personas que pues han sido víctimas y soslayadas y vulneradas por mucho tiempo, y cómo la educación garantizaría esto. Entonces, en términos de beneficios de la educación inclusiva, pues son bastantes. Entre otras cosas, en los beneficios emocionales que genera para las personas atendidas, para sus familias, pero a nivel social también como reparar una deuda histórica que hemos tenido con las personas que el sistema escolar y educativo ha excluido. Okay. I think we will be translate after this interview because it's very long. Yeah. Yes. Yeah. Please ask all the questions. Then we will be discuss after interview, because she's speaking. Well, for the audio, it's better to get the English part too. So it's
easier for us translated to text. Mhm. But I'm gonna say it anyway. She said basically that the benefits are social impacts because in Colombia we haven't have this type of education the entire history. So after we had a lot of exclusive type of people, inclusive education for that minorities. Okay. And it's not just disabilities but other types of differences. Here in Colombia we have victims of the intern conflict Okay. and a lot of people that get here because of violence and poor things, like Okay. people from Venezuela that get here and don't have anything, and the education has to have the tools to receive that type of differences because it's not just people with disabilities, Okay. it's a lot of differences. Okay, fine. Next one, please. Thank you very much. ¿Cuáles son los desafíos de la educación inclusiva? Ok. Mm, hay muchos. Hay bastantes desafíos para la educación inclusiva. El primer desafío que yo considero muy importante tratar por mi experiencia como profesional que acompaña los procesos de educación inclusiva en el colegio es, más allá de generar una sensibilización, porque yo siento que eso es algo muy personal, es importante capacitar a los docentes que están en el aula, porque son quienes directamente se enfrentan a las situaciones. Entonces se requiere mayor capacitación para las personas. Como te decía, quizá la política ya está y digamos que de alguna manera la política nos da una línea, ¿no? Un marco de referencia, pero pienso que valdría aterrizar un poco más la política a la realidad. Y eso implica también como uno de los desafíos de la educación inclusiva, pues destinar recursos, ¿cierto? Para que se puedan generar esa política, se le pueda dar vía, mayor capacitación. Incluso siento que deben fortalecerse los equipos de psicología en los colegios, ¿no? Deben quizá acompañarse por equipos interdisciplinarios de diferentes enfoques para que pueda haber mayor cobertura, porque al ser Colombia un país con tanta diversidad en todo sentido, étnica, sexual, del conflicto, en discapacidades cognitivas, siento que una sola persona, como es mi caso, no puede atender o lo puede atender pero muy por encima, y siento que la educación inclusiva sí requiere que haya equipos de trabajo, un trabajador social, un terapeuta ocupacional, un fonoaudiólogo, un psicopedagogo, un psicólogo en el aula, en el colegio, es decir, en las escuelas. Me parece que es un desafío también, ¿no? Como llevar a todos estos profesionales a los escenarios escolares para que puedan dar como mayor acompañamiento. Y ya, pues sí, más recursos, creo que se requieren más recursos, y los recursos no tienen que ver con lo económico, sino también con las personas, ¿no? Con la capacitación y como con este mal llamado, porque para mí no debería llamarse, pero capital humano, ¿no? Con las personas que trabajan en torno a la inclusión. Y ya creo que hace falta difusión también, porque aunque en Colombia hay un decreto que salió en el 2017, el 29 de agosto del 2017, el decreto 21, muchos formadores y muchos docentes no han caído en cuenta de esto, y mira, ya han pasado 5 años, 6 años, imagínate, 6 años desde que salió el decreto, y muchos docentes todavía desconocen, ¿no? Desconocen sus funciones, desconocen incluso la diferenciación entre una adaptación, una flexibilización, un ajuste. Entonces sí hace falta mucha formación. Well, the challenges for her, it's a lot of challenges. Because we have the part of politics, because she thinks that they have to be more close to reality. The ideas that they come to law
are not that specific to reality, and they have to be more structured. Okay. And the other part are resources, not just economical, but on professionals that works for the inclusive part of education. So psychologists, occupational therapies, speech and language pathologists, that Music therapist and many of the like special education teachers. special education teachers, that because she thinks that all that work becomes just to her, Exactly. and one person cannot solve problems and not in a efficient way, but a group of people can be better for the work that Okay. we need to the inclusive part of education. Okay, that's fine. Ahora, ¿qué entiendes por la palabra discapacidad? Bueno, a nivel profesional, siento que la palabra discapacidad determina unas condiciones, ¿cierto?, de la persona, pero me ha gustado mucho a nivel personal, ya como ahora ponen el dis entre paréntesis, como y capacidad, ¿no? Es entender que son personas que tienen capacidades diferentes, pero que tienen capacidades. Entonces no lo percibo como algo, como una connotación negativa. Siento que es una condición de diferencia en términos de una, comillas, normalidad y regularización, pero en general, cuando he atendido a estudiantes con discapacidad, por ejemplo, con diagnósticos de discapacidad cognitiva, comprendo que es una persona que presenta unas condiciones diferentes, pero que tiene muchas otras capacidades que hay que potenciar. Creo que en mi práctica profesional siempre he buscado que mis niños que están en el cuadro de inclusión encontrar una manera de cómo potenciar y cómo fortalecer sus habilidades por pequeñas que sean. She thinks that disability is another type of difference, but she likes when this it's a part of ability, because she understands that disability with people that have different abilities than the norm. Okay. So she understands that that person works different, and as that likes to goes to the same line of you have not the same abilities that the norm, but you have abilities, so it's not something negative. It's just that that person has to work different, but that's how she understands that. Okay, fine. Thank you very much. Next one. Ahora, en los últimos años, el gobierno ha formulado políticas para la atención de estudiantes con discapacidad en el marco de educación inclusiva. ¿Qué sabes sobre esto? Puedes decirnos qué sabes sobre esto y estás de acuerdo con él o en desacuerdo con los esfuerzos que se han hecho y por qué. Bueno, en la anterior respuesta ya dije hasta la fecha en la que salió el decreto. Estoy de acuerdo con los esfuerzos que ha hecho el Estado por reconocer a la población con discapacidad y en general en el marco de una educación inclusiva, entendiendo que esto tiene una línea más grande, ¿no? Desde a nivel mundial se está dando como una apertura para realmente atender las necesidades de estas personas. Yo celebro mucho esta iniciativa del gobierno porque creo que la política sí es importante. La creación y la generación de las políticas sí genera un cambio y por eso hay que pensar en que sean políticas aterrizadas y no se queden como en el hecho de un discurso. Colombia es un país, no sé cómo Ripu va a traducir esto, pero Colombia es un país donde las leyes están muy bien escritas. La constitución política de Colombia es de las mejores que hay en el mundo. La Ley General de Educación de Colombia es muy buena, pero Colombia es el país donde se violan más los derechos humanos. Entonces, en la escritura de la política
me encanta lo que plantea allí, ¿no? Pero lo que les decía es este contraste entre lo que está allí escrito en la ley y lo que pasa en la vida real de las personas, en la vida real de los estudiantes. Colombia, tú estás en Bogotá y Bogotá es una ciudad, digamos que donde, como Colombia es un país centralizado, las políticas sí se aplican. En las instituciones educativas algo tiene que llegar. Pero si tú te ubicas en otro contexto, como un rural context, Okay. donde hay ciudades y, escuelas abandonadas, Ujú. donde no hay presencia del Estado, donde a veces no hay ni luz, Ujú. agua, don't have water, or Okay. electricity, o entonces la ley se queda corta, ¿sí? Pero claro que sí, celebro y me alegran mucho todos los esfuerzos, además que después de este decreto que se amarra pues a la Ley General de Educación, han salido otros en Bogotá, no sé si ustedes saben, en Fono ya salió una política que habla sobre la discapacidad y ellos mencionan unos tipos de discapacidad y los reconocen y ya la gente está generando, por ejemplo, un carnet de identificación donde tú puedes pedir más rápido citas médicas, donde puedes acceder a los servicios. A raíz de este decreto, antes en las instituciones educativas pasaba que si tú decías que eres ciego, como sordo, no sé cómo se dice esto en inglés, las instituciones escolares te puedan decir no, tú no puedes ingresar acá. Pero ahora a partir de este decreto, legalmente todas las instituciones estamos obligadas de alguna manera y llamadas, más que obligadas, a atender estas necesidades, ¿sí? Síndrome de Down, autismos, dificultades físicas, semiparesias y demás, y los colegios sí han tenido que pensarse un poquito de, bueno, tengo que permitir el ingreso. Antes pasaba que los colegios se reservaban el derecho de admisión, entonces lo celebro, estoy muy de acuerdo. Nos plantea muchos retos profesionales, pero a mí me encanta. Yo he estudiado después de mi carrera profesional una especialización, un máster, y todo el tema de inclusión me llama mucho la atención. Siento que es como algo que hay que seguir fortaleciendo y que por más que tú estudies siempre va a haber más y más y más retos. Well, she agreed with the laws and with the practice that the government has done for putting the law all these parts of education, and she thinks that Colombia is one of the better rights constitutions. Okay. We have very specific laws, and they're very good writing. But at the same time, Colombia is the first place that broke that laws. And so for her, it's important to take that good writing law and put it to reality and write it as a reality. Because maybe here in Bogota, we have some schools that have to do something. Because before, the kids, when they were deaf or blind or have a physical disability, the school had the right to say, no, you're not allowed to study here. So after that law, the schools has to think more and accept everyone. Everyone has to could be able to become part of the school. Okay. So has become a challenge for schools and for professionals that work on schools. But at the same time, it's good for her that we have to challenge ourselves as professionals to become more open to everyone. And that's something that she thinks that has to come from institutions like the government and all the parts of that, because in rural parts of Colombia, when they don't have water, don't have basic electricity, needs, they don't have these things that we have at least here in Bogota, and we have to work more for that. Okay. Ahora, ¿qué se puede hacer para mejorar la educación inclusiva en Colombia? Ok, bueno, va en línea como en lo que ya hemos venido como conversando. Lo que te decía, la destinación de recursos, más recursos, mejor capacitación,
a los profesionales involucrados con los procesos de inclusión y fortalecimiento de las políticas. Pasa que desde que sale esta política muchas instituciones también han buscado como el quiebre, ¿no? Pasa también en Colombia. Echa la ley, echa la trampa. Pero de alguna manera esto ha permitido que los colegios tengan mayor apertura. Sin embargo, siento que sí es importante fortalecer este tema. Por ejemplo, cuando hablamos del DUA y de la arquitectura curricular que deben tener las instituciones para que sea un currículo para todos y todas, siento que hace falta fortalecer la ley en eso, porque los colegios todavía son muy flexibles, o la ley todavía es muy flexible en esto, y siento que se podría atender mejor a la población si se revisa muy de lleno estos planes curriculares, se atienden las necesidades. Por ejemplo, si los currículos están orientados a atender todos los estilos de aprendizaje, si el docente reconoce que tiene en el aula, ¿cierto? Allí ya estamos haciendo un trabajo por la inclusión, y es decirle, mira, tú lo puedes aprender de esta manera. Pero también se puede mejorar, como les decía, con la ampliación de recursos, porque acá en Bogotá siento que somos muy afortunados en las grandes ciudades de Colombia, pero en otras partes donde ni siquiera hay acceso en carro, ¿cierto? Donde las escuelas están cayendo, donde no hay profesores o solamente un profesor atiende un número muy grande de estudiantes, hay que fortalecer también esas redes. Creo que el Estado tiene que llegar también a esos territorios. Y claro está, esto es paulatino, esto es lento, pero tienen que darse de alguna manera apertura a que esto ocurra, y eso requiere dinero. Money, cash. Okay. Well, she Okay, thinks that the best part for this is resources. She Okay. already said it, but economical, more resources, and be able to, as institutions, create threats like not threats, like a lot of people that could be able to go to other parts of Colombia, rural parts, Okay. because on big cities we have resources, not much, but we have, but in other parts they don't. They're like rural areas, yeah? Yes. Yes. Okay, fine. So she thinks that we need a more cooperative work And And- economic also, and yeah? economical. Yeah, exactly. It's And important. the curricular change. Yeah, exactly, for the specialism. And As per this country, there are not a special education in this country. There are only a inclusive education. Like if you are going in Arab, if you are going in Middle East, if you are going in Asian country, there are a special education. Like I am, if suppose that I am a blind, I can study with the blind students. If I am a deaf, I can study in a deaf student. But in this country there are no policy. It's good because it's an inclusion. Suppose that you are normal, I am a special child, and when I am just learning with you, I don't feel discrimination. It's good for the human rights. Yeah. Okay. Yes. Thank you very much. Please next. now, ahora, ¿qué tipo de asesoramiento brinda usted a los estudiantes? A nivel de educación inclusiva o en general. En general. Depende. Depende de las necesidades que planteen los estudiantes. Hago asesoramiento a nivel de contención emocional por dificultades derivadas de la salud emocional, crisis, llanto, malestar y demás. Yo hago atención en crisis, pues, en el momento urgente, ¿sí? Pero adicional a eso hago seguimiento a procesos en dificultad académica, es decir, a los procesos académicos. Hago seguimiento a dificultades de orden convivencial o disciplinar que afectan la armonía del entorno y de la convivencia.
Entonces también hago ese tipo de procesos y hago asesoramiento a las familias en procesos externos por psicología o por psiquiatría. ¿Cómo funciona? Entonces es como una triangulación, la orientadora escolar, el estudiante y su familia y el terapeuta o el profesional externo, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta, y lo que hago es una traducción un poco del entorno clínico al entorno escolar, con la aplicación de algunas estrategias. Entonces, cuando remito algún proceso externo, solicito informes de los profesionales para derivarlos acá en el colegio y darles una aplicación pedagógica a esas estrategias o el acompañamiento que requieren. Digamos que en resumen, sería eso. Well, she does the emotional contention with they have crisis and emotional parts. So at the moment of the crisis, she's there. Then she follow the process of academic problems and convention problems Okay. with students in specific, and she does like she's the middle part on the process with therapists out of the school and the kids and the families. So that clinic part of the psychologist, occupational therapist, and speech and language pathologist, she translated to the academic part and informed that to the teachers and the families of the kids. Okay. Gracias. Ahora, ¿brinda asesoramiento a niños especiales y a sus padres? Sí. Yes. ¿Esa es cerrada? Sí. Ok, sí. ¿Puedes describir una situación en la que colaboraste con profesionales y administrativos para resolver los problemas de un estudiante y qué hiciste? Tengo muchos. Una en específico. Bueno, es como te contaba el proceso anterior, es atender la situación en el colegio. Particularmente tengo una de un estudiante que está en proceso de transición, en cambio, es como un caso de inclusión, pero en el tema de diversidad sexual. Lo que se hace es solicitar a su familia apoyo a nivel psicológico para el acompañamiento emocional que esto genera, para su familia, ¿no? El acompañamiento a su transición de género. Y en el colegio, pues solicitar al colegio que haya un cambio, ¿no? Entonces en el nombre identitario de la persona, incluso se hace asesoría para que la familia pueda adelantar el cambio en nombre jurídico del estudiante. Entonces a nivel administrativo es todo lo que tiene que ver a nivel distrital con el registro de la matrícula y con la identidad que va a tener este estudiante. A nivel escolar, pues es orientar a los docentes en torno al trato que debe darse hacia ese estudiante en el respeto de sus derechos, porque dentro de sus derechos sexuales y reproductivos está pues que él pueda ser llamado como desea ser y que se respete su identidad. Y a nivel de los estudiantes también hay un trabajo muy grande y es contarles pues que está en este proceso de transición, pero que no no con el fin de etiquetarlo ni de exponerlo, sino que ellos puedan ser un soporte, ¿no? Porque son compañeros de su misma edad. Y con el estudiante específicamente, pues fortalecer todas sus habilidades en relación a lo social, a lo emocional y ser principalmente, porque no quiero que esto suene como un proceso como con un robot, no es la programación de una máquina, es ser persona y permitirme ser persona y acompañarlo a él en su proceso, donde él también pueda sentirse cómodo y tranquilo. Digamos que este es un caso de diversidad, de inclusión por un tema de diversidad sexual, pero a lo largo de mi carrera he trabajado con bastantes procesos con estudiantes con autismo, con esquizofrenia, dificultades a nivel cognitivo, sobre todo dificultad leve y moderada en este contexto, pues porque y pues ha sido así el proceso, ¿no? El orientador escolar siento yo que es un gran, obviamente es mi trabajo y lo amo, pero siento que es como un gran mediador de las situaciones, ¿no? Porque media con la familia, con el estudiante, con la rectora, con los profesores. Pensaría yo que a nivel escolar es como un abogado de los estudiantes. Well, she
one of the things that she's doing here, it's the inclusive part of sexual diversity. So in a specific case, she has a student that is doing a transition of gender, and she was telling that she thinks that her role is being the middle part Yeah, exactly. to translate to every part, and she thinks that it's important for her just work with the administrative part of the school, with the change of the name, how they can change the gender on the papers of the kid, how she can do counseling to the parents to help this kid to change her gender legally, and how can they work in society and feel comfortable in her surrounding with teachers, just give them information about it and how they can support that kid in their transition, Okay. and with the other kids of the same group, how they can be support for that kid that is doing a transition, because it's not specifically to give the to make them feel different or just take the attention to that kid that is doing a transition, but how they can be a support for that person that it's passing through something difficult, and it's not that everyone can Yeah, is exactly. doing. Yeah, exactly. And to the kid to feel that he's not, or the kid is not a robot, so they can express and they can feel and they can feel comfortable, and their surrounding. And she thinks that the counseling part, it's been the middle, Yeah, exactly. It's very important thing for emotional and everything. yes, in between all that parts, and how she can combine it to the Okay. better for the kid. ¿Él después traduce mis respuestas o se queda con la que tú hiciste? Yo creo que yo después los voy a traducir. ¿Tú? Sí. ¿Tú? Tú. Tú Sí. deberías traducir. Sí. You translate the interview. Yeah. I will translate. Ahora el siguiente. Si fueras testigo de un incidente de acoso, ¿cómo lo manejarías? ¿Cómo manejarías la situación? ¿A nivel legal o a nivel personal? ¿O a nivel profesional? And a professional or on a personal way? In a personal, like students are bullying with each other, like this type of the cases. Ok, a nivel profesional. Yes. Bueno, en el marco del trabajo del orientador escolar en Colombia, tiene un marco legal y una normativa legal. Y dentro de esa normativa, yo soy funcionaria pública. Y al ser funcionaria pública tengo un deber, y es el deber de denunciar, velar y garantizar que no se vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Eso quiere decir que me acojo a las normas que me plantea, en este caso, la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, y que ante una situación donde se evidencie alguna situación de riesgo de vulneración, debo pues generar atención a estas situaciones. Es importante aclarar, es muy importante que se le aclares, que en el marco escolar siempre se habla de una presunción. A nivel escolar nosotros nunca determinamos nada. Es importante eso. Presuntamente hubo una vulneración, presuntamente hubo un acoso, presuntamente hubo una violación, aunque hay situaciones que no son presuntas porque las evidenciamos en el entorno escolar. Sin embargo, el entorno escolar no es un entorno legal. ¿Okay? En Colombia hay otras instituciones como ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fiscalía, Comisaría de Familia y demás, Policía. Yo no soy policía. ¿Okay? Entonces, ¿qué hago? Activo un protocolo, un sistema de alertas. Ese sistema tiene unas rutas y unos mecanismos encargados para
que las instituciones educativas hagamos unos protocolos. Mhm. Dentro de estos protocolos estaba la atención a la víctima, la denuncia, enviar unos informes externos a las instituciones pues, que ya mencioné, para que pues ellos puedan hacer la investigación y ellos sí pueden determinar, ahí ya no se hablaría de un presunto. A nivel escolar se hace acompañamiento a las personas, a las víctimas, ¿cierto? A nuestros estudiantes. Se generan acciones de prevención y promoción y se da un seguimiento. ¿Qué hacemos las personas en las instituciones educativas? Garantizar, ¿cierto? Garantizar que el niño vaya al psicólogo, garantizar que sea atendido, garantizar que sus papás o mamás no abusen, ¿cierto? No vulneren, que el niño venga al colegio, que coma. Es como es el seguimiento ante cualquier situación. Sería valioso que RIPU pudiera revisar el protocolo, el directorio de protocolos de la Secretaría de Educación del Distrito, porque plantean 19 routes Okay. para atender diversas situaciones. Entonces está maltrato infantil, por abuso, violación, por suicidio, ¿cierto? Por suicidio consumado, por ideación suicida, por trabajo infantil, por, hay un montón, 19, imagínate, por exclusión o discriminación por razones de género, por xenofobia. Hay muchas 19 rutas, imagínate que te plantean unos protocolos en las cuales los orientadores, si tú lees el documento, todo el tiempo es, el orientador escolar deberá hacer esto, porque es una función pública de ser garantes y como guardianes de los derechos. Okay. Well, she said that the counseling part in school it's like a protector of laws. So here in Colombia we have a decree that talk about ways to react to Okay. different situations. So they have to protect the law and the rights of the kids. And here as an institution, as a school, they cannot give something like denunciation, like Bullying cases. Denuncia. it's they cannot say for sure that something's happened, even if I am seeing it. Okay. They have to put a presumption of reality of that thing that it's happening. If Okay. it's violence, I have to say in a legal part. Report Okay. to the legal instances, institutions, Okay. report. Fine. So that report cannot say that that kid does something, because everything is presumption of something. Okay. Because we are not a legal, as a institution, it's not a legal space. Okay. It's an educational space. Okay. So we have to protect the rights, but cannot judge Okay. in a way. That's okay. We can report, and if we can take that to another institution that it's regular of law, but here it's something that she guarantees the work with the kids, the bully, and the Okay. The victim of the bully, Okay. and the process with them, psychological and Okay. I can. operationals. Thank you very much. Next one. ¿Cómo manejas la crítica? ¿Hacia mí? To her or to others? Yeah, maybe you or others. What is your opinion? Qué pregunta tan interesante. Sí. El rol del orientador escolar es un rol muy criticado. Siempre habrá alguien en oposición al trabajo que se hace, porque siento que el orientador escolar responde a muchas necesidades. ¿Okay? Principalmente los padres de familia son complejos. Nuestros jefes, ¿no? Las instancias administrativas escolares, los estudiantes también son una
parte muy importante, sobre todo en la adolescencia. Mhm. Quizá los niños pequeños reciben tu trabajo con mucho amor, porque de alguna manera el rol del orientador escolar en Colombia ha migrado un poco a ser como un rol muy maternal, ¿no? Da mucho amor para dar. Pero en la adolescencia los estudiantes sí cuestionan mucho porque hay algo muy importante que también quiero que traduzcas tú, y es que em, hay que entender que tú eres psicólogo, ¿verdad? Mhm. Hay que entender que es diferente la acción con un mayor de edad, no sé cómo se hace en inglés, con un menor de edad es diferente. Cuando tú trabajas con un niño, Mhm. tienes que informar a sus papás, es decir, no existe un secreto profesional. Y aunque los adolescentes quieren confiar muchas cosas en su orientadora, a veces es un reto muy grande porque ellos sienten como un poco la traición de su confianza al contarle a sus papás. Pero, es decir, en el rol de orientador escolar yo no puedo ocultar que un niño quiere morirse. ¿Ustedes me entienden? Bueno, ahorita ella te va a traducir. Entonces es importante buscar a las familias, o si un estudiante te cuenta que fue abusado sexualmente, me ha pasado muchas veces, hay que buscar los mecanismos para que él pueda denunciar, ¿no? El rol del orientador busca que no solamente denunciar, sino que la persona se empodere tanto que pueda decir, sí, me han vulnerado y yo tengo que denunciar también esta situación. Y eso hace que sea un rol muy criticado. Entonces, ya me acostumbré a las críticas. Yo amo mi trabajo, lo hago con mucho empeño, mucho sacrificio, doy mucho de mí a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel profesional. Sin embargo, sé que siempre va a haber personas que estarán muy cuestionadas por mi rol. For example, cuando un estudiante denuncia un abuso sexual por parte de un docente, mi rol legal Mhm. es denunciar a ese docente, ¿sí? Es poner en conocimiento de la justicia esas situaciones. Esa actuación mía puede generar malestar con mis compañeros, pero como todo lo que diga un niño se presume que es cierto hasta que la instancia que corresponde compruebe o no lo contrario. Y entonces eso hace que se generen muchas críticas, incluso mucha distancia, ¿no? De lo que hace el orientador. A veces genera como un poco de ruido en muchas personas, ¿no? En los papás, porque hay papás que generan maltrato hacia sus hijos. En los estudiantes, ¿no? Cuando hacen algo y dicen, uy, no, con la orientadora. No, porque pues yo intento ser muy abierta, muy cercana a todas las personas en general y estar muy dispuesta siempre a ayudar para que entiendan también que es es un rol de garante de derechos y que prima por encima de cualquier cosa pues los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por encima de cualquier cosa. Well, she thinks that the role of the uh, counseling it's very criticized because it's difficult for the parents to listen that Yeah. problematics. It's difficult for the kids Yeah, exactly. because in Colombia we cannot. We have something on professionals of psychologists, for example. The secret of the what you tell me, it's a secret, Yeah. and I cannot tell Yeah, to exactly. anyone. It's But for her, it's difficult because she's working with minors, and she has to tell to the parents, and yeah. how that trust of the students it's got broke. It's a criticism from the students Yeah, because exactly. they put distance on their behaviors and the counseling part. Yeah. So for her, it has been difficult and she's used to it, but she tries to be close to the people and being generous because she thinks that it's important for the kids and be a person that is here to make sure that that kids has the rights and has the tools to handle a lot of situations. She puts an example of sexual abuse and how the kids came and said, I have been sexual abused, and how she can handle the situation with the parents and with the institution. She thinks that
the administrative part of the school, it's part of the criticizing, because she's the person that it's gonna make sure that that's rights are not being portable. Yeah, exactly. Okay. Y listo, la última. ¿Qué experiencia tiene al trabajar con estudiantes con IPs? IEPs, you know IEP? EPS. Yeah. ¿No? Yeah, No yeah. creo. O programas de educación inclusiva. Yo creo que es personas con discapacidad. Individualized Education Program, IEP, you know, Ah, for inclusive student, special students. Ujú. Como los un programa- programas de educación especial. ¿Qué experiencia tiene trabajando con estudiantes que tienen programas de educación especial? Como los peer. Yeah, peer group. Yes. Yeah, the student have a peer group like this. Ok. Bueno, mi experiencia. Siento que estoy respondiendo a una entrevista de trabajo. Pero tienes que traducir eso también. Mi experiencia con inclusión ha sido desde la universidad, a nivel de, digamos, como era como tú, práctica universitaria, en diversas instituciones, atendiendo múltiples situaciones. Particularmente en la universidad hice una muy chévere, que era con justicia escolar restaurativa y con jóvenes que habían cometido delitos a nivel en menores de edad, pero que habían cometido delitos y que estaban intentando pues integrarlos nuevamente a la vida escolar. Niños de 12 o 13 años que habían cometido asesinato, hurto y demás, y tocaba incluirlos, porque como te digo, la inclusión no es solo un tema de la discapacidad, sino de muchas situaciones. Entonces, allí se hizo un programa en este colegio, en esta institución, para intentar responder, porque hay un enfoque y es justicia restaurativa, entendiendo que son niños, niñas y adolescentes que tienen derechos, y uno de esos derechos es a ser educados, y a ser educados en instituciones educativas, y no con programas especializados dentro de las cárceles o centros de reclusión para menores. Entonces hicimos un programa en ese tránsito, acompañé un proceso de un estudiante que me ha parecido el más complejo, no en este colegio, en other school. Okay, okay. Un estudiante con dificultades a nivel en salud mental, emotional Yeah. problems, con un diagnóstico de depresión, ansiedad y esquizofrenia. Y es muy complicado, Yeah. muy complicado, porque fue un estudiante que estuvo en una clínica psiquiátrica, y hasta allí el colegio, lo que les digo, siempre he sido como muy apasionada por los procesos de mis niños. Entonces lo visitábamos en la clínica, hacíamos unos procesos mientras él salía, porque le hacían terapia de CAR, o sea, era terrible, terrible, terrible. Su familia sufría mucho y logramos que volviera al colegio. Y fue hermoso, porque fue también devolverle la esperanza de poder compartir con sus compañeros. En realidad, yo aquí he pensado siempre que las personas en los procesos de inclusión quieren aprender, sí, matemáticas, español, ciencias, inglés, pero él realmente quería tener una red de amigos. Entonces también acompañamos ese proceso, hacíamos un ejercicio a través de lo pedagógico con unas guías y unas tutorías que hacían los profesores, pero en realidad él iba al colegio a socializar con sus amigos y a compartir con sus profesores, y bueno, y fue un caso muy, muy impactante para mi vida personal, pues porque todo el tiempo había riesgo de suicidio, pero era all time. Okay. Y así, en simultáneo, en los colegios en los que he estado, he acompañado diversos procesos de inclusión muy variados, muchos. Okay. Entonces, mi rol es atenderlos a todos. Esa es mi misión. No tengo una línea específica donde yo diga, me especialicé con estudiantes en procesos de inclusión a nivel escolar con autismo. No, el orientador escolar recibe todo. Okay. Todo es todo. Okay. Well, she was saying that she handles all type of students, but she started working with different type of people since she was a student as a practice or intern Okay. in her career, and that she started working with kids that were
they had become I don't want to say that. ¿Cómo? ¿Lo busco? Que cometieron delitos. Ok, como infractors Of the adolescentes. law, Okay. Teens. kids Kids. that were on correctionals, Mm-hmm. and how they become part of the society again. Okay. Okay. So that was her first approach to Mhm. inclusive education, with that type of people that it had another Como things too. adolescent crimes. Okay. Yes. Okay. Adolescent crime. Fine. These people. Okay. Okay. Yes. Thank you very much. Please ask the socio-demographic information. It's very short information about you. Ahora la información sociodemográfica. Mía. Sí. ¿Cuál es tu nombre completo? Lo voy a hacer en inglés. My name, introduce yourself. Okay. My name is Ángela Viviana Rocha Mora. Okay. With what gender do you identify? Mujer, femenino. Okay. Female. Female. Thank you. What is your age? Oh, in English. I'm 29 years old. Mhm. Yes. What is your birthplace? El lugar de nacimiento. Okay, I was born in Bogotá, Okay. Colombia. Colombia. What is your profession and graduate students, if Study. you have any? Graduate. ¿Cuál es tu profesión? Y si tienes estudios de posgrado, ¿cuáles? Okay. My profession name in Colombia is Licenciature in Psychology and Pedagogy. Okay. And the mix is Uh-huh. psychopedagogic. Okay. Yes. Okay. And postgrade, I'm study in specialization. Mm-hmm. Speciality. Master. Okay. No. Specialization. Uh-huh. In Special- pedagogy Mhm. and master. Mhm. Después, between. No. After? After. Thank you. Or no, before. Before, entonces, no, one, Mhm. psychopedagogic, Okay. professional career, Okay. Okay. 5 years. Okay. Next, 1 year Mm-hmm. in specialty of pedagogy. Okay. And the next 2 years in master in education. Okay. And this moment, I think, quiero seguir estudiando. Doctorado. Okay. Estudios sociales o en educación. Mm-hmm. O me gusta mucho neuropsicología. Okay. Quiero estudiar neuropsychology. Mm-hmm. Estoy buscando. ¿Cómo se dice? Estoy buscando. She is searching for Okay. a doctor. Mm-hmm. O seguir estudiando. ¿Cuál es su residencia actual? En Bogotá. ¿Cuál es el nombre de la organización para la que trabaja? Orgullosamente. Universidad Nacional de Colombia, Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar. Okay. ¿Cuál es su posición para esta organización? El rol. Orientación escolar. Okay. Y It's ya. Okay. Fine. Thank you very much for your interview. And your answers is very superior and it's very good for the help of my research in inclusive education. I hope you are working a very good way of inclusive education in Colombia. And yeah, thank you very much again. Thank you. Gracias. Ok, gracias. Ok, gracias. Okay.